incentivando más por esto de... Claro, o sea que se tienen que ir a poner los Claro, adultos si ya mayores, por ejemplo, sí. El tercer refuerzo. Sería la quinta dosis. La quinta dosis. Pero de esta manera también incentivan los otros refuerzos, ¿no? Porque no hubo tanta... El cuarto, poca. Exacto. El cuarto, muy poca. El cuarto, muy poca, sí. Menos del 50%. La mayoría se puso en la primera, segunda y el primer refuerzo. Exacto, Tercero, exacto. Hicimos un informe, ¿no?, con Julio Ní, secretario de Salud, que nos habla bien desde el lado de Secretaría de Salud Pública, y también con nuestro pediatra de cabecera, Alejandro Lucchesi, para prevenir, ¿no? Lo vemos. Empezó a colocarse lo que es el tercer refuerzo contra el COVID-19. Sí, buenos días. A partir del 1 de noviembre de este año ya está disponible el tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID o la llamada quinta dosis. ¿Para quién va destinado? Bueno, en principio está destinado para el personal estratégico, para mayores de 50 años, para personas con factores de riesgo, para personas que están en geriátricos, en unidades cerradas, como puede ser la cárcel. Fundamentalmente se ha priorizado el personal estratégico y los pacientes con factores de riesgo. ¿Se tienen que sacar turno para poder colocarse la dosis? No, siempre ha sido a demanda espontánea y no solamente tenemos que hablar del tercer refuerzo, sino que, como está pasando en el país, no solamente en Carlos Paz, el 30% de la población todavía no se aplicó la tercera dosis y el 50% de la población todavía no se aplicó la cuarta dosis, que pertenecen al segundo refuerzo. Así que invitamos a todos los vecinos que puedan cumplir el esquema de vacunación, fundamentalmente con la llegada del verano, con la llegada del turismo, donde hay muchas personas que van a viajar hacia el exterior y muchas personas van a venir. Entonces, la indicación y la recomendación del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba es que todos aquellos viajeros que quieran ir a una zona como es Brasil, donde todos sabemos que ha aumentado considerablemente el caso de COVID positivo, 15 días antes de viajar deben realizar su vacuna, pensando siempre, teniendo en cuenta que hayan pasado 120 días de la dosis que se hayan aplicado anteriormente, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando del tercer refuerzo, sino que invitamos a todas las personas que le esté faltando cumplir con el esquema de vacunación completo de vacunación COVID, que por favor se acerquen a los distintos lugares que tenemos nosotros, que hemos seguido trabajando, tanto en el hospital, en el vacunatorio de 8 a 18 horas, como así también en el Centro de Salud del Distrito Oeste de 8 a 18 horas, y en el CAPS, en el Centro de Salud de Santa Rita, de 8 a 13 horas, tenemos todas las vacunas. Así que sabemos que es importante, no solamente estamos hablando de esta patología, sino que también evitar otros contagios de enfermedades infecciosas, como lo que se avecinan ahora justamente con el verano, ¿no? Estamos hablando de dengue, de zika, de chikungunya, de poliomielitis, así que fundamentalmente invitamos a los vecinos que se acerquen con su DNI, con su carnet de vacunación. Si no lo tienen, nosotros tenemos desde el primer día todos los registros, porque desde el primer día que empezamos con el proceso de vacunación tenemos cargado y reportado en el Sistema Nacional la vacuna de cada persona que se la haya colocado. Julio, aquí en Carlos Paz hay un porcentaje estimado de cuántas personas no se han colocado ni siquiera la primera dosis. No, lo que estamos hablando son números generales a nivel de país. Nosotros aquí, a partir de que el Ministerio hizo una resolución donde podíamos vacunar a residentes de Carlos Paz como a no residentes, ese porcentaje fue totalmente alterado. Así que hablamos de cifras globales a nivel del país. Y esto atento ahora, esta campaña de profundizar el esquema de vacunación es por el aumento de casos que hubo en estas últimas semanas, del 20 al 27 de noviembre a nivel país, que aumentó en el 50,63% respecto de lo que fue la semana del 13 al 20 de noviembre de este año. ¿Este aumento se ve en algún grupo etario en particular en ciertas edades? No, ha sido general. Lo importante es que lo que se busca es priorizar fundamentalmente a las personas con factores de riesgo para poder cuidarlos. Sabemos todo el beneficio de la vacuna, se han evitado las internaciones, ha bajado considerablemente el número de fallecimientos, entonces lo que queremos es que las personas que estén vacunadas, ha quedado demostrado que quienes están vacunados, quienes tienen los esquemas completos de vacunación, cuando han cursado con el COVID han tenido síntomas muy leves. ¿En Carlos Paz hay algún registro justamente que indique este incremento de casos? ¿Se está yendo a hisopar la gente? ¿Están hisopando? Bueno, el Ministerio, la resolución fue cerrar todos los centros de testeo y ahora se toma como una patología más. Lo que siempre nosotros solicitamos, toda persona que tenga síntomas compatibles con
con COVID o puede ser otra enfermedad respiratoria, que por favor acudan al médico. Es él quien les va a indicar el hisopado si es necesario o no, como también a todas aquellas personas que han viajado y que regresan a la ciudad, que tengan algún síntoma como dolor muscular, como tos. Insistir todavía en que hay un grupo etario y factores de riesgo que necesitan usar barbijo todavía, ¿verdad? Las recomendaciones son para a todas aquellas personas que integran estos grupos con factores de riesgo, si van a permanecer en lugares cerrados, no ventilados, se recomienda el uso de barbijo. Fundamentalmente quienes tienen que viajar, como son los aviones, los colectivos, el aeropuerto, entonces todas aquellas personas que van a estar en lugares no ventilados, se sigue recomendando el uso de barbijo a todos aquellos fundamentalmente que tienen factores de riesgo. ¿Hay conciencia en la población a partir sobre todo de que desde Nación dijeron que no era obligatorio? Sí, tengamos en cuenta que estamos conviviendo con este virus, eso lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo, debemos saber convivir con él y fundamentalmente nos hemos relajado un poquito, estamos llevando una vida normal, tengamos en cuenta que la protección de las vacunas ha disminuido, por lo tanto por eso nosotros insistimos en que la gente recurra y complete su esquema de vacunación y todos aquellos que tienen algún problema de salud, que tienen algún factor de riesgo, recomendarle el uso de barbijo, como decía recién, si no va a ser un lugar ventilado, si va a ser un lugar cerrado, entonces para preservar su salud es mejor usarlo. Bueno, Alex, consultarte, ¿no? Sabemos que, está a nivel país y también, bueno, en países que son cercanos y limítrofes a la Argentina, ¿no? Hay un crecimiento de casos de COVID. Bueno, en este marco, bueno, consultarte cuál es la medida de prevención y qué es lo que tiene que tener en cuenta la familia. Sí, efectivamente estamos teniendo un incremento bastante importante en el número de casos nuevos que estamos viendo de infección por COVID. Casos que se detectan por hisopados nasales y que al dar positivos y ser numerosos están llamando la atención sobre qué medidas hemos dejado de tomar con respecto a los aislamientos y a la protección personal, ya sea en los ámbitos médicos como en los ámbitos hogareños, y también fundamentalmente rever la posición del por qué pasan estas cosas. Y evidentemente hay todavía en la comunidad un cierto nicho de personas que no se han vacunado. Al no vacunarse, al no recibir ninguna dosis, ni siquiera una, es muy posible que el coronavirus en su reproducción intracelular en esas personas puedan estar generándose y propagándose formas resistentes que no responden a la inmunidad cruzada con la vacuna. Si bien la vacuna es muy buena y efectiva, tan es así, lo digo con el fundamento de ver y de haber visto decrecer en forma vertical los casos de gravedad por infección por COVID, los casos de fallecimiento por COVID y también los casos de internación por COVID desde que se implementó la vacunación masiva. Por consiguiente, sería bueno y aprovechar este espacio para comunicar a la comunidad, a los que nos escuchan y ven, a recuperar algunas de las medidas de aislamiento que habíamos también establecido, como por ejemplo el frecuente lavado de manos, ocasionalmente en ambientes cerrados donde hay muchas personas utilizar nuevamente el barbijo, el tapabocas, evitar los hacinamientos, evitar la exposición a personas con síntomas febriles, que también, dicho sea de paso, estamos teniendo un brote epidémico común, no en esta época del año, pero sí común después de que pase en el hemisferio norte, que es el virus influenza. El virus influenza o gripe A o gripe directamente, podemos haberla prevenido, digamos, a través de la vacunación, pero como no hubo migraciones durante el año 2020-2021, no hubo tampoco la inmunización que otorga justamente la vacunación antigripal para ser completamente efectiva. Entonces ese tema ha generado esta propensión también a tomar virosis que al principio inclusive comparten signos y síntomas con lo que es la infección por COVID, como por ejemplo la fiebre, la cefalea, la tos, el desmejoramiento general, el gran decaimiento. Después uno toma el curso natural de las gripes, que son 3 o 4 días de fiebre muy intensa, muy alta, difícil de medicar porque la medicamos y al rato vuelve a subir.
ataca tanto a niños como a personas mayores, familias enteras. Se compone también de cuadros que acompañan a la gripe, de gastrointestinales, como vómitos y diarrea, que también se van a ir recuperando con el correr de los días. Esto es muy importante marcarlo porque al principio las enfermedades prácticamente son idénticas. Y en la consulta que estamos viendo y que estamos teniendo, ya sea a nivel guardia, por justamente cuadros febriles, estamos detectando estos últimos días, digamos estas últimas 2 semanas, un aumento bastante importante y vertical de los casos de COVID positivo. En este caso, bueno, justamente teniendo en cuenta esto que dice doctor, de la similitud justamente de los síntomas, ¿no? Es la consulta en este caso inmediata, ¿no? Al profesional, porque ¿se sigue indicando aislamiento, no se sigue indicando aislamiento? Digo, ¿cómo tiene que proceder? Bien, una vez detectado el caso y digamos, considerando el positivo como un certificado de COVID, debe realizar las medidas de aislamiento intradomiciliario hasta la recuperación, sobre todo del síntoma fiebre y decaimiento. Una vez recuperada la fiebre y el decaimiento, no es necesario continuar el aislamiento porque ya se lo considera inmune, no contagiante. Viene bien decir de paso que, por ejemplo, la pérdida del sentido del olfato, la pérdida del sentido del gusto, pueden durar unos días más y la persona puede recuperar su lugar de trabajo, o sea, puede volver a sus actividades normalmente. Porque estos 2 signos suelen recuperarse más lentamente, estando ya la persona con inmunidad. Pero remarcar fundamentalmente el hecho de la vacunación, aquellas personas que tengan 2 dosis, ponerse la tercera dosis, aquellas personas que no se hayan vacunado, por favor vacunarse, porque no solo quedan ellos digamos, protegidos, sino que también protegen a sus contactos directos, a su médico que los cuida, que los cura, que los tiene que atender cuando están con fiebre. Entonces es una forma también de retribuir a la comunidad de esta manera con una medida de apoyo a la salud. Gracias, doctor. Bien, ahí estaba entonces todas las recomendaciones. Claro, por parte de la municipalidad, Sí, ¿no? Secretaría sí, de Salud Pública, y por parte, en este caso, de Alejandro Lucchesi, que le agradecemos, vacunarse, ¿no? Vacunarse. Si todavía no te vacunaste, Sí. lo podés hacer, como decía, están los Tal vacunatorios, que es el Hospitalito de Colinas, Exacto, ¿no? Como lo de 8 a conocemos, 18. Así es. Y después el dispensario de Santa Rita. Acá, de esta Gobernador zona. Ferreira. Claro. Ese para la Ese zona solamente norte. por la mañana. Para la zona norte, Exacto. en Santa Rita, para la zona oeste, allí en el sector de Colinas, en el Hospitalito de Colinas, y para la zona sur, todo lo que es el hospital. Exacto, el vacunatorio del hospital. El vacunatorio del hospital. Listo. Muy bien, Marce, cambiamos